¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como casi todos los miércoles estamos de nuevo aquí en los estudios de Telered para hacer este programa que se llama El Living de la Urna. Bueno, empezamos el mes de julio. Antes de empezar a hablar, quiero mandar un gran cariño y un gran saludo a los arquitectos de la zona, porque hoy es el Día Nacional del Arquitecto. Desde 1996 se conmemora este día como el Día del Arquitecto Argentino. Así que para todos los arquitectos, los amigos, los no amigos, los conocidos y los no conocidos de esta localidad y zonas de alrededor, les mandamos un gran cariño. Bueno, 1 de julio, señores, como quien no quiere la cosa, ya estamos en la mitad del año, han pasado 6 meses, un primer semestre que ha sido muy especial, ¿no? Debido a esta pandemia que estamos sufriendo y que de alguna manera ha golpeado tanto, no solo en la salud de los argentinos, sino también en todas las actividades que tenemos, fundamentalmente en las actividades económicas. La semana pasada, cuando teóricamente se cumplía ya una fecha de la última cuarentena, de los últimos 14, 15 días que se habían decretado, volvieron a la fase 1 desde hoy hasta el día 20, creo que es de más o menos entre el feriado que hay y los fines de semana, el día 20 de julio. La pregunta es esta: después de estos 14 días, 17 o 20, cuando ya sea 21, 22, 23 de julio, ¿van a volver a darnos 14 días más? Porque esto que empezó y en la que todos estuvimos de acuerdo, la rapidez que tuvo de reflejos el presidente, de empezar con una cuarentena, de empezar con el aislamiento social, llevamos ya 104 días. Estos 100 días deberían de haber servido teóricamente para que el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma y del resto del país no colapse y que este virus sea tratado, se tengan todos los elementos. Cuando hablo de elementos no hablo de respiradores, no hablo de terapias intensivas, que es la parte extrema cuando el virus ataca a personas muy vulnerables, sino hablo de se tiene preparados los insumos para combatir, o si hay que hacer aislamiento, ¿están los lugares preparados como para que acá hay 15 personas que tienen síntomas, ha dado el hisopado positivo, pero no son ni de riesgo ni el contagio del virus es muy alto? Entonces los vamos a tener aislados en el hotel X. ¿Están dadas las condiciones o vamos a seguir de 14 días en 14 días hasta que lleguemos al 24 de diciembre y hayamos tenido un año en el que la actividad productiva del país estuvo prácticamente parado? Que no sería nada grave, es grave, pero lo más grave desde mi punto de vista es la persona esa que no puede hacer cuarentena, que si no sale a trabajar no puede mantener a su familia y que o porque es un cuentapropista o porque no es monotributista o por lo que fuera, no puede acceder a ninguna de las regalías que el Estado le está dando. El famoso IFE, por ejemplo, que es para familias, que es una ayuda de emergencia para las familias, se les da también a los presos. Entonces, señores, ¿saben qué? Cuando yo veo estas cosas, veo que Vudú está suelto, que le dan IFE a los presos, que el problema de uno de los que están en economía, no en economía, en ANSES, era que había que poner en una cárcel un cajero automático para que los presos pudieran cobrar el IFE. Señores, no jodamos más. Los presos nos salen carísimos. Cobran más que un jubilado, están presos y encima cobran, ¿no? Más que un jubilado que cobra la mínima y que ha aportado toda la vida trabajando. Y ahora les van a dar el IFE. Y mientras tanto, todos estos créditos blandos que tanto promocionan, hablaba el otro día con el chico de la verdulería, a la que voy siempre, que está a 2 cuadras de casa, y él trabaja desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana a las 2 de la tarde, y después hay otro turno y otro chico. Y me dice, yo tenía un pequeño emprendimiento, me venía fenómeno conseguir esos créditos. Fui y no me lo dieron. Yo, por curiosidad para ver qué pasaba, me metí en ANSES a ver si podía pedir esos créditos de 10.000 pesos, me los rebotaron porque tengo jubilación. Entonces, ¿saben qué?
yo no iba a sacar el crédito, pero quería saber qué respuesta tenía. ¿Hay créditos con coronita? O mejor dicho, ¿hay gente con coronita que les van a dar esos créditos, los necesites o no los necesites? ¿El ANSES va a seguir siendo esa caja para mantener vagos, mientras la gente que trabaja, el ciudadano de a pie, el que todos los días sale y por ahí viaja como una sardina en la línea Sarmiento para llegar hasta Edo, a Merlo, a Morón, donde tiene su trabajo o su conchavo, muchos de ellos en negro, que ni siquiera tienen obra social y aporte jubilatorio? Para esa gente no hay nada, que no deja de trabajar, ¿eh? Llueve, truene, pase lo que pase, haya pandemia o no haya pandemia, no dejan de trabajar. ¿A esa gente el Estado no la va a asistir? Realmente es lamentable lo que estamos viviendo a ese nivel, a nivel social. Bueno, se ha decretado, a nivel económico ni hablemos, un país que ya estaba fundido desde hace 2 o 3 años, bueno, que venimos fundidos desde hace rato, pero que bueno, esta crisis ha sido la excusa perfecta para hacer un montón de cosas para los que están en estos momentos en el gobierno. Entre ellas, avanzar, primero, la cámpora sobre PAMI y ANSES, las 2 cajas más fuertes que tiene el Estado, y segundo, sobre el Poder Judicial, para poder proteger a quienes estuvieron hasta el 2011, 2015 y que tienen causas por corrupción, por coimas, por lo que sea. En el camino, con una rapidez de lumbrera, ya han empezado a investigar el gobierno de Macri, que obviamente tiene que ser investigado porque es cierto que ha habido obra pública, que Dietrich no está con todas a favor, pero más allá de eso han tenido una velocidad impresionante, ¿eh? Bueno, con lo ágil que es nuestra justicia, llegaremos al 2030 y tal vez sigan pululando la misma clase política. No la clase política, ahí me expresé mal. Los mismos corruptos que han estado desde hace 20, 25 años seguirán pululando y nosotros seguiremos doblando el lomo para seguir trabajando y poder subsistir. Aquí en Luján ha habido, con el tema, volviendo ahora un poco al tema de la pandemia, ha habido un muerto más de la cantidad de casos que se han ido detectando desde que empezó todo este tema. Ahora hay 5 fallecidos. Hay que recordar que una de las personas que murió estaba internada desde antes en la clínica, creo que por problemas cardiológicos, y bueno, estaba también con coronavirus y obviamente murió. Yo creo que esta cuarentena la tenemos que cumplir, o sea, saliendo lo mínimo necesario, tomando las precauciones de barbijo, distancia, y no andar pululando, yendo por la calle alegremente como si estuviéramos no sé, en Palma de Mallorca en pleno mes de agosto, ¿no? Pero no tengamos miedo, tengamos en cuenta que está en nosotros cuidarnos y cuidar a los demás, tener todas las precauciones. Si suponemos o creemos que hasta esta semana, las semanas anteriores, que se había relajado bastante el tema de la cuarentena, que pudimos haber estado en algún lugar con situación de riesgo, aislémonos voluntariamente. Ante el primer síntoma que tengamos, vayamos al médico o al hospital. Ustedes han escuchado acá en este programa y los han escuchado en todos los programas que salen por este canal, a los responsables de salud, que aparentemente el hospital, y supongo que la clínica Güemes también, pero la clínica Güemes es privada, que el hospital y la clínica San José Obrero están preparadas como para, si uno va por una consulta que no tiene nada que ver con el coronavirus, que no tenga ningún tipo de contacto con la zona donde puede haber gente que está en tratamiento, que está en estudio o con coronavirus. Señores, dicho esto, vamos a hacer una breve pausa y ya arrancamos con nuestro primer bloque. Mejor dicho, nuestro primer bloque, tenemos vía Zoom al intendente Leonardo Boto. Buenas tardes, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepo? ¿Cómo estás? Un gusto Yo, saludarte a vos y a toda la audiencia. bueno, yo muy bien. Vos no viniste de traje, como te pedí. Hoy no, hoy no, hoy no.
No, pero anoche estabas trajeado. Sí, sí, además había tenido que viajar a Capital, estuve en dos ministerios y bueno, me parecía que tenía que ir presentable. Bueno, no creas que el hábito no hace al monje, así que no creas que estabas presentable. Leo, vamos a arrancar primero por las buenas noticias. Dale. Firmaste un acuerdo para que en la zona de Villa Flandria, por lo menos Villa Flandria Sur, en Pueblo Nuevo, se instalen cloacas, agua potable y todo ese tipo de cosas. Contanos rápidamente cómo fue eso. Sí, es un plan de agua corriente para todo Pueblo Nuevo. Firmamos el convenio hará 10, 15 días cuando hicimos el anuncio y, y una obra que viene desde hace muchos años, ¿no? Anunciada, que no se había podido concretar y la verdad es que es un avance muy grande para toda la comunidad, sobre todo a vistas de que generalmente Pueblo Nuevo tiene muchas casas, hay pozos de poca profundidad, la calidad del agua por ahí no es la mejor y era una obra requerida desde hace mucho tiempo. Así que bueno, firmamos el convenio, estuvimos trabajando muy fuerte previo al convenio durante 60 días en la elaboración del proyecto. Y bueno, y la verdad es que estamos muy satisfechos. Lo presentamos en el ENOSA, salió la aprobación, firmamos el convenio, como te decía, y te voy a dar una primicia, creo que el viernes que viene comienzan las obras del agua corriente en Pueblo Nuevo, que va a tener tres grandes etapas. Una primera etapa que va a ser los pozos, las obras estructurales, la construcción del tanque que va a alimentar toda la red de Pueblo Nuevo y la colocación de los caños troncales y redes secundarias en el espacio que va desde Las Tipas hasta 8 de diciembre y desde Fray Manuel de Torres hasta Estrada. Esa es la O sea, primera etapa. todo el Y centro, todo luego, el corazón apenas de... empiecen esas etapas, Perdón, no seguí. exactamente. Y una vez que pongamos en marcha estas obras, se va a comenzar con las dos etapas complementarias, una desde el Club Defensores hacia el lado de Cortines, con el Ombú, con todos los barrios que están ahí, y por el otro el Soleado, la Ranita, y con eso completaríamos todo lo que es Pueblo Nuevo. Para la primera etapa estimamos en mayo estar conectando 1.562 propiedades, 1.562 familias, personas que viven allí y bueno, y que quede establecido el servicio de agua corriente, que creo que va a ser un avance grande, ¿no? En vista de la importancia que tiene el recurso del agua hoy en día, en vista que va a mejorar mucho la calidad del agua porque la perforación va a llegar al acuífero Puelches, que es agua de máxima pureza, Sí. y creo que va a ser muy importante en orden a la calidad del agua y en orden a la salud de toda la comunidad. Sí, y le cambia la calidad de vida a la gente, obviamente, ¿no? No solamente por el... No, no es lo mismo tener agua corriente que tener que estar pendiente del motor, de la bomba y de ese tipo de cosas, que se te rompe la bomba, que hay que rebobinar. Así que, sí, Es fundamental. Es fundamental y es importante. Mejora la calidad de vida, también es un ahorro, que el pozo, que la bomba, que la energía, pero sobre todo, yo insisto, lo que va a mejorar mucho también va a ser la calidad del agua, ¿no? La calidad del agua, porque va a estar controlada, va a recibir un tratamiento mínimo para asegurar la potabilización y además, insisto, la fuente de captación va a ser el acuífero Puelches, que nos garantiza una calidad sí, del es el más agua muy profundo y es importante. el que tiene el agua de mejor calidad. Leo, ¿y esos en algún momento lo piensan llevar también para el lado de Jauregui o el proyecto es solamente para Pueblo Nuevo y llegar hasta Cortines? Hola. Bueno, Mira, en esta primera etapa es obviamente para Pueblo Nuevo. solucionar este
este pequeño problema técnico y bueno, nada, estamos rebobinando, digo yo, reconectando. Esperemos solucionar este pequeño problema técnico y nada, seguiremos charlando con el intendente. Interesante lo que dice de esto que se está haciendo en Pueblo Nuevo. Leo, perdón, quedamos colgados por unos minutos. ¿Esto es solo para Pueblo Nuevo? Esto es todo Pueblo Nuevo, así es, todo Pueblo Nuevo. Se tiene su servicio de agua corriente, sabemos de la necesidad y las cloacas, bueno, no tenemos avances hasta que podamos ir concretando las diferentes cuestiones. Bueno, señores, ya estamos de nuevo al aire, pudimos solucionar nuestro pequeño problema técnico y seguimos vía Zoom con el intendente. Bueno, Leo, ¿escuchás? Me escuchás perfectamente, yo no te escucho a vos, pero no importa. Bueno, Leo, entonces redondeamos, sigue adelante todo este plan de obras, obra pública en la zona de Pueblo Nuevo. Ahora viene la parte más difícil, más brava, que es esto de que estamos nuevamente con una cuarentena muy fuerte, con un aislamiento que tiene que ser, se había relajado un poco todo esto. ¿Cómo es la situación en estos momentos? ¿Cómo ves que está el municipio con respecto a esta etapa que tenemos que vivir ahora? Leo, conecta el audio, conecta tu audio que lo tenés desconectado. ¿Ahora? Ahí estamos. Bueno, dale, volvamos Bueno. al principio. ¿Cómo está la situación, Luján, en este momento que vuelve, no sé si como el 20 de marzo, pero vuelve a estar en una situación difícil? O sea, Sí, una etapa que va a ser más restrictiva que la anterior, ¿no? No creo que volvamos a fase 1 porque gran parte del aparato industrial va a seguir con actividad, hay muchos comercios que también siguen, otros que no, pero claramente a lo que se apunta en esta etapa es a limitar la circulación de gente, que haya menos gente en la calle, que es la clave para disminuir los contagios. Así que, bueno, hoy ha comenzado esta etapa, la verdad es que hubo una muy buena respuesta de gran parte de los locales comerciales aquí en el centro. Acaban de salir los decretos de gobernación, por lo cual ya especificaron más aún qué rubros pueden estar y qué no, y bueno, vamos haciendo los ajustes necesarios. Por otro lado, tenemos 11 controles activos en diferentes puntos del distrito, localidades, ciudad, que están haciendo el control de circulación. Así que bueno, aspiramos a que realmente este esfuerzo que estamos haciendo entre todos valga la pena y podamos tener una mejor situación dentro de 15 días a nivel sanitario. Leo, ¿y dentro de 15 días qué pasa? Porque venimos con estos de 15 días, 20 días, 21 días, y no, si seguimos así vamos a llegar a diciembre con cuarentena. Y sí, yo creo que por ahí va a estar, Pepo, no te voy a mentir, y esto lo digo a título personal. Yo creo que hasta el 17 va a ser este tipo de cuarentena. Claramente, después del 18, así lo ha expresado el gobernador, creo que se va a volver a lo que vivíamos la semana pasada, y después iremos evaluando. Esto es nuevo, ¿no? La particularidad de la pandemia es un día a día, ¿no? Absolutamente nueva. Escúchame, esto es un día a día, ir tomando resoluciones y decisiones día por día. Totalmente, yo creo que se empinó la curva de contagios, con esto la vamos a aplanar un poco, vamos a seguir viendo igual durante estos 15 días que continúa el ascenso y los resultados de esta nueva fase de cuarentena la vamos a estar viendo seguramente cuando termine la cuarentena. Vamos a ver que va a haber algún aplanamiento si hacemos las cosas bien. Y después va a ser ir administrando en las diferentes actividades para ir administrando esta situación, que insisto, es difícil, no es fácil. Por un lado tenemos que limitar la circulación y por otro lado tenemos que entender y atender muchas situaciones difíciles que se le presentan
a diferentes grupos por la situación propia que estamos viviendo. Estos 100 días de cuarentena se suponen han sido para que aquí, en Ciudad Autónoma, en provincia, en todo el país, se tomen todas las precauciones, todos los recaudos, se provea de los insumos necesarios y de los elementos necesarios para cuando llegue el pico más alto. Aquí en Luján, el tema salud está funcionando, no te digo, sé que siempre salud funciona a full, ¿no? Pero te quiero decir, está en condiciones como para si hay un recrudecimiento, enfrentar este virus. Mirá, nos hemos preparado, yo creo que estos 100 días sirvió para eso, para asegurar la doble circulación, para tener los elementos de protección personal, para aplicar los protocolos y practicar los protocolos, que es lo más importante. Todavía no sabemos si en Argentina o en Brasil de una vacuna, de la vacuna más avanzada contra el COVID, y bueno, hay mucha expectativa, se ha avanzado mucho con el plasma, se ha avanzado mucho con otro desarrollo argentino que es un suero, que viene trabajando una empresa privada en convenio con el CONICET, y por otro lado se abre esta ventana que es alguna de las vacunas. El proyecto más avanzado del mundo en este momento está definiendo a ver si la experimentación en humanos, en pacientes, se va a hacer en Brasil o en Argentina. Y bueno, y por supuesto, quería darte esta noticia. Ayer la hablábamos con el ministro de Salud. Me parece que son pequeños avances, pero importantes. Bien. Leo, querías ser intendente y lo sos. Qué linda época te tocó para debut. Y uno no elige. Ahora nos tocó esto, y con serenidad, con convencimiento y con fuerza tratamos de enfrentarlo de la mejor manera. Bueno, ya estamos de nuevo al aire, vamos a hacer nuestro segundo bloque, nuestro segundo invitado. Tenemos vía Zoom al doctor Sergio Faro. El doctor Faro es endocrinólogo, ha sido director del hospital, bueno, y es un médico conocido. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás, Che? Muchísimas gracias primero por la demora a la que te sometí, y segundo por haber aceptado salir así al aire. Sergio, sé que vos ya en un rato entras al consultorio, así que no estamos como para grandes charlas. Muy brevemente, dame tu punto de vista como médico, como persona, toda esta cuarentena que estamos viviendo, ¿qué le ves de positivo, qué no le ves de positivo? Porque viste que los ciudadanos de a pie ya estamos hasta la cánula con la cuarentena. ¿Cómo lo ves vos como médico? Mirá, se me fue la imagen. Sí, pero te escuchamos. Como médico, en realidad el coronavirus es un virus nuevo, del cual vamos aprendiendo día a día las cosas sobre él, con lo cual la única medida efectiva que tenemos es la prevención. Y la única manera de prevenir es aislándonos y tratando de tomar todas las medidas que estamos usando con los tapabocas, barbijos, el distanciamiento. Realmente no hay otra medida efectiva. De hecho, de Latinoamérica estamos entre los que tenemos menos casos en realidad, y creo que tiene que ver con el tema de la cuarentena, ¿no? No creo que sea por otro motivo. El tema es que esto, si tiene una alta contagiosidad este virus, y si se disemina rápidamente, puede hacer colapsar los sistemas de salud, ¿tá? Sobre todo en aquellas personas que tienen comorbilidades, que tienen otras enfermedades, o que son personas de la tercera edad, que son los que tienen más riesgo de sufrir complicaciones por este virus. Porque es verdad que la gente joven y sin comorbilidades, por lo general, la enfermedad es bastante banal, pero lo que ocurre es que la gente joven y los chicos son transmisores de la enfermedad y pueden contagiar a personas susceptibles, ¿tá? Entonces creo que en este momento la cuarentena es la única medida efectiva que existe.
Sergio, ¿y qué pasa con los asintomáticos? Bueno, con respecto a los asintomáticos, hay mucha cantidad de gente asintomática u oligosintomática que tiene un síntoma mínimo, una tosecita mínima que por lo general no consultan. El tema de que estos pacientes lo que tienen que hacerle el estudio, por lo general los asintomáticos dan mucho falso negativo. No tienen una viremia tan importante y van a tener, el resultado va a ser negativo y pueden ser que sean positivos realmente. Y que contagien mientras tanto. Que contagien, o sea, van a contagiar mucho menos los asintomáticos, ¿está? Porque al tener la viremia baja, van a contagiar mucho menos que lo que puede contagiar una persona que está asintomática, que está con tos. La persona que está con tos, el virus, recordemos que sale por la vía aérea, ¿está? Entonces, la tos va a aumentar la presión de la vía aérea y va a tender a diseminar el virus. Una persona que no tiene tos, que no estornuda, que está asintomática desde ese punto de vista, va a tener menor riesgo de poder contagiar a otra persona. De todas No maneras, es imposible, pero bueno. ¿Eh? no, está bien, de todas maneras, asintomático o no, cualquier persona, sana o no, tiene que salir si sale con barbijo y guardar la distancia de 1,5 metros o 2, ¿no es cierto? Tal cual, hay que guardar la distancia porque es la única manera que tenemos de contrarrestar esta enfermedad y también nos colabora con todas las otras enfermedades respiratorias que aparecen en esta época del año, ¿tá? Que también estamos viendo que tenemos menos cantidad, pero también tiene que ver que tenemos menos cantidad porque estamos usando todos el tapaboca o el barbijo. Entonces, No, estamos teniendo menos cantidad de bronquiolitis en los chicos, estamos teniendo menos cantidad de otras enfermedades respiratorias. claro, y además la gente está más guardada en sus casas, ¿no? O sea, corriendo menos Está riesgo de más, estar. está corriendo menos riesgo, sí. Sí. Sergio, otra pregunta y ya con eso te dejo porque se nos ha hecho tarde y vos ya deberes de estar, o estás en tu consultorio o deberías de estar yendo al consultorio. Ya estoy. Ya estás en el consultorio. Bueno, entonces peor todavía porque debes de tener pacientes esperando. Sergio, escúchame una cosa. ¿Cuáles son las consecuencias? Vos no sos psicólogo, pero como buen médico que sos entendés bastante de la psicología. ¿Qué consecuencias psicológicas puede haber después de la cuarentena, cuando volvamos de a poco a la normalidad, sobre todo en la gente, en los adultos mayores y en los chiquitos? Sí, yo veo que los adultos mayores y no tan mayores están sufriendo bastante. No soy especialista en salud mental, pero lo veo en mis pacientes que están sufriendo bastante el tema del encierro. Yo creo que en algún momento va a haber que distender un poco este tema de la cuarentena por ese motivo y buscar la manera de educar a la gente para que se pueda cuidar y tomar las medidas de protección, porque sí es verdad que mucha gente está sufriendo este tema del encierro, más allá del tema económico, ¿no? Que a mucha gente también la está complicando esto de tener ya más de 100 días de cuarentena. Eso es otra realidad que uno no puede dejar de verla, que existe. Desde el punto de vista médico, obviamente que la cuarentena es la mejor alternativa que tenemos, la mejor medida que podemos tomar. Pero es cierto que hay otros factores. Está la salud mental y también está el factor económico, es verdad. Bien. Sergio, te agradezco muchísimo. Te voy a volver a convocar con más tiempo y que no tengamos todos los problemas que tuvimos hoy con todo nuestro sistema técnico. Te agradezco muchísimo. Bueno, Y bueno, bueno. ¿qué es? Muchas gracias a vos. No, ¿y qué es decirle a la gente? Que se cuide, fundamentalmente que tenga las medidas precautorias. Se tiene que cuidar, la gente se tiene que cuidar. La única manera de prevenir esto es cuidar porque es una enfermedad que todavía no tiene un tratamiento específico. Bien. Es una enfermedad nueva en el cual todos los médicos del mundo estamos aprendiendo día a día sobre esta enfermedad. Bien. Sergio, muchísimas gracias. Así que lo único efectivo que tiene es la prevención. Bueno, beso. Un beso, muchísimas gracias. Señores, el doctor Sergio Faro, bueno, ya lo escucharon. Todos los médicos que han estado saliendo a lo largo de estos días, desde que volvimos a hacer el programa, todos recomiendan lo mismo. El tapabocas, la distancia y en lo posible el mayor tiempo de aislamiento para evitar contagios. Pausa y volvemos con nuestro último invitado.
En nuestro tercer y último bloque tenemos un invitado que es el licenciado Eduardo Amadeo. El licenciado Amadeo es economista, político, diplomático, ha sido presidente del Banco Provincia en el periodo del 87 al 91, embajador en los Estados Unidos del 2002 al 2003 y bueno, ha ocupado una serie de cargos bastante importantes y fue diputado, creo que hasta diciembre del año pasado, por el Frente Cambiemos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Silvia. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo andás? Tanto tiempo sin verte. Tanto tiempo. Acá andamos con la cuarentena, llevándola. Bueno, Eduardo, hice esta pequeña introducción sobre vos porque conocés mucho, no solamente lo que es el tema económico, lo que es la política local, sino también sos productor agropecuario, ¿no es cierto? Así es, en la Bueno, provincia y de Buenos Aires. quería consultarte por dos temas que sé que vos estás muy al tanto. Uno es el de Vicentín, que ahora ya se ha aplacado un poco y que aparentemente no se llegará a la expropiación. Y el otro es la quema de los silos bolsas que se dan mucho en todo lo que es nuestra zona agropecuaria tan fuerte. Primero, Vicentín, ¿cómo está el tema ese? El gobierno se ha dado cuenta que cometió un error gravísimo, tanto desde el punto de vista jurídico, porque lo que hizo era un tema sin Inconstitucional. sentido, como desde el punto de vista político, por el mensaje que nos dio a todos los ciudadanos y en especial a los productores agropecuarios, ¿no? O sea, mal hecho y dando una señal de intervención en los mercados que han fracasado históricamente en la Argentina y en todas partes del mundo, con argumentos ridículos como ese tema de la soberanía alimentaria que no han podido explicar. Pero el peor problema que tiene eso es el mensaje que le da a la sociedad. O sea, el presidente está todo el tiempo dando mensajes equivocados para una sociedad que requiere desesperadamente un horizonte, un rumbo, a dónde vamos. Entonces el presidente dice que lo extraña a Chávez, larga lo de Vicentín, se pelea con los Estados Unidos y con Brasil. Brasil es nuestro principal cliente del trigo, Silvia. Si mañana el presidente Bolsonaro, harto de Fernández, decidiera no comprarnos trigo, sería un desastre para la agricultura argentina. Entonces, el presidente pone la politiquería por delante de las necesidades productivas, ¿no? Yo hablaba el otro día con un amigo mío que tiene máquinas, es contratista, y él me decía que tenía que invertir un montón de plata para poner las máquinas a punto para trabajar. Y dice, ¿vos creés que yo voy a romper el chanchito donde tengo los dólares guardados para arreglar las máquinas con un presidente que me da esas señales? Ese es el peor error que ha cometido Fernández. Bueno, Y junto con eso está el tema está el tema de la quema de los silos bolsas y la rotura, que no cabe ninguna duda que es una operación política. Basta ver los Grabois, los Guasolas, esos personajes que están decidiendo destruir nuestro modo de trabajar. Así que la verdad que el panorama para nosotros no es muy bueno, Silvia. bueno, no es para nada un aliciente lo que nos decís, son cosas que aparte venimos sospechando o creemos, ¿viste? Este tema de la quema de silos bolsas, que el presidente diga que lo extraña a Chávez. Bueno, el resumen que vos hiciste está perfecto. Ahora, como economista, vos decís que no nos espera nada bueno, pero ¿creés que hay una posibilidad? ¿Vos no creés que el presidente debería de tener, así como tiene un consejo de salud, un consejo de economistas para que se elabore un plan, algo como para hacer? Porque cuando esta cuarentena, si termina algún día, cuando termine vamos a estar en la lona total, ¿no? Total. Mira, además de tener un consejo, el presidente tiene que cambiar su cabeza. El presidente nunca, en los últimos 6 meses, ha dicho la palabra inversión. Nunca. Tiene una mirada absolutamente fantasiosa de cómo funcionaría la economía. No tiene idea de que nosotros, las personas que trabajamos, los que tienen un negocio que está cerrado, el que tiene una fábrica que no sabe qué hacer, necesita una señal para ver qué va a hacer. Todos tienen algún dólar guardado, tienen una casa, tienen algo guardadito por ahí que pueden invertir si es que le dan una señal. Ahora, si las señales son estas,
y además el presidente, y ahora voy a tu pregunta, no entiende que tiene que dar un plan económico. Decir cómo va a frenar el tema del déficit monstruoso que tiene, cómo va a ser con el tema de la inflación que se viene, cuáles son los incentivos impositivos. No puede esperar que nadie mueva la economía del sector privado. El presidente piensa que va a poder mover la economía con el sector público, que está absolutamente quebrado. Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que el presidente debería consultar a gente que sabe, confiar en ellos, pero él mismo tiene que cambiar su cabeza. No tiene que hablar más de Chávez, tiene que hablar de la inversión, tiene que hablar de un país productivo, y esto lamentablemente no lo estamos viendo. Eduardo, pero el presidente tiene que cambiar su cabeza, decís vos, pero ¿es él o es la presión que tiene de Cristina Fernández, por ejemplo? Bueno, puede ser la presión de Cristina Fernández, pero él es el presidente. Sí, sí, O es sea, cierto. de vuelta, cuando mi amigo de la máquina cosechadora decide o no invertir sus últimos ahorros en arreglarla, depende de lo que escucha de Fernández. Ahora, todos sabemos que detrás de Fernández está la perversa presencia de Cristina Kirchner, a la que el tema de la economía le importa un rábano. O sea, ella está preocupada exclusivamente en su impunidad, pero manda a sus socios a dar estos mensajes negativos sobre la economía. Pero el presidente tiene que asumir que él es presidente. Que parecía al principio, cuando empezó su primer mes de gobierno y cuando empezó todo este tema, parecía como que él tenía un ritmo propio, una idea propia, y que de a poco o se sacó la careta o lo ha ido fagocitando su vicepresidente, ¿no? Cualquiera de las dos cosas es cierta. Yo creo que es una combinación de las dos. Y además me parece, por lo que yo veo, que el presidente no quiere mirar lo que pasa afuera de la Casa de Gobierno. Cuando él dice, habla de la salud y la salud, que es muy importante, pero no habla de la economía. No quiere escuchar, no se da cuenta, no mira lo que pasa en la calle, privilegia la política, politiquería y el discurso. Yo la verdad es que no llego a entender bien lo que le está pasando, porque como vos dijiste hace un rato, y todos lo vemos, lo que tenemos por delante es un precipicio. Es un precipicio. Yo te puedo contar miles de anécdotas de las cosas que hablo con la gente que siente que se está yendo al precipicio. El presidente no. Él dijo el otro día en esta conferencia de prensa que hizo con Lula, que él junto con el presidente de México van a cambiar el mundo. Sí. Dentro de poco no va a tener plata para comprar un café para la Casa Rosada. Si no hay producción, si nadie paga impuestos, va a cambiar el mundo cuando no hay plata para el combustible de los patrulleros. Entonces, él tiene que salir de esa cueva en la que está encerrado. Bien. En la esperanza de que esto suceda, yo no soy para nada optimista al respecto, pero bueno, esperemos que se le encuentre una luz, una salida a todo esto, que reaccione como tiene que reaccionar y se tomen las medidas necesarias. Eduardo, te agradezco muchísimo estos minutos, disculpa el atraso que tuvimos, pero muchísimas gracias y bueno, volveremos a estar en contacto así o por radio, ¿sí? Muchas gracias, Silvia, fue muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias al señor Eduardo Amadeo. Bueno, ustedes les comenté quién es, todos ustedes lo conocen, pintando un panorama que no es precisamente el más alegre para nosotros, pero yo no pierdo la esperanza de que en algún momento la gente que está al frente de nuestros tanto presidentes, gobernadores o intendentes reaccionen y sepan qué es lo que hay que hacer. Y sí es importante que estemos todos unidos, no importa cómo pensemos, no importa lo difícil, lo diferente que seamos uno de otro, pero que estemos unidos y que pensemos qué es lo mejor. Tiene razón el licenciado Amadeo cuando dice que si no hay producción, que si no hay inversión, es imposible poder seguir adelante. Es imposible poner en marcha un país y un país que, como pretende Fernández, totalmente estatista, intervencionista y estatista, cuando ya hemos visto que, primero, que a ese Estado gigantesco, ese elefante blanco lo mantenemos nosotros, los privados,
Pero aparte hemos visto que cada vez hay más empleado público, se nos pide a nosotros un esfuerzo, se nos pide que nos encerremos, y como esos dichos, esos memes que hay, nosotros tras las rejas y los chorros sueltos. Y por otro lado, un presidente que cuando fue a Formosa no respetó para nada lo que nos piden a nosotros, no usó barbijo, lo mismo cuando fue a Villa Langostura y cuando fue a Neuquén, no respetaron la separación entre persona y persona, la distancia entre persona y persona, no usaron barbijos, estuvieron a los abrazos, todo bien. Es como nosotros quisiéramos en estos momentos, volver a encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con los que hace rato que no vemos, abrazarnos, estar chochos, sacándonos fotos. Entonces, que no den un mensaje y después hagan otra cosa, y con sus gestos nos demuestren otra cosa. También, yo lo he pedido, se lo he pedido públicamente en el primer programa que hicimos aquí al intendente, el hecho de que son gestos que estamos esperando de la clase política. Por ejemplo, bien podrían los funcionarios públicos de todo nivel bajarse un 10, un 15, un 20% sus sueldos. Después, cuando todo vuelva a la normalidad, si entramos realmente con la matriz reproductiva en acción, si empieza a haber producción, el país empieza a andar, bueno, que ganen lo que tengan que ganar, pero deberían de darnos un ejemplo que no nos dan. Señores, nosotros nos vamos yendo. Antes de irme les quiero leer algo que lo decía Ibn Sina, que fue, los cristianos lo conocemos como Aviceno, que fue un médico persa que vivió allá, nació en el siglo X, por el 980, creo por ahí, murió en el 1030, 1040, por ahí estuvo a caballo del siglo X y del siglo XI. Él fue médico, fue uno de los padres de la medicina moderna, no solamente fue médico, fue también filósofo, se lo considera uno de los pilares de la filosofía y escribió mucho sobre ciencia y sobre filosofía, pero sobre todo por medicina porque era médico. Y él, al hablar de las enfermedades, decían, imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad la mitad de la cura y la paciencia, la tranquilidad la mitad del remedio y la paciencia el comienzo de la cura. Tratemos de evitar esta intranquilidad que tenemos, estos temores, estemos tranquilos. Nada es tan grave, tan grave. Yo creo que es cierto que este virus, como dijo el doctor Faro, es muy agresivo, pero es muy agresivo en las personas vulnerables. Entonces, aquellas personas que tienen un grado de vulnerabilidad alta no solo se tienen que cuidar, sino que nosotros las tenemos que cuidar, no exponiéndolas. Si tenés un abuelo, no, venite el domingo, no. ¿Viste? Si es una persona cardíaca o si es diabético, o si tiene cualquier tipo de problema de salud. Y los que se supone que estamos sanos, o los que estamos sanos también, cumplir con todos los protocolos que se nos piden y tratar de estar lo más guardado posible. Hago todo este comentario porque probablemente el miércoles que viene no hagamos programa, le estuvimos hablando recién con Javier, también me da a mí un lapso de 14 días para estar guardada y resguardarme también. Así que probablemente el miércoles 8 no tengamos programa. Les recuerdo, tengamos o no programa, que la semana que viene, 9 de julio, es aniversario de nuestra independencia. Son 204 años ya de nuestra independencia. No voy a ponerme a hablar de cómo fue la independencia, cómo se convocó el Congreso de Tucumán, que empezó en mayo y que el 9 de julio empezó a dar declaró nuestra independencia. ¿Qué pasó después? ¿Quiénes fueron los hombres que estuvieron atrás de todo esto? Porque todos los conocemos. Lo único que les pido es que cuando recordamos el 9 de julio, como el 25 de mayo, como el 20 de junio, como el 17 de agosto, recordamos esos hitos tan importantes de nuestra historia y recordamos a esas personas tan importantes, tan desprendidas, tan que deberían de ser el espejo en que cualquier funcionario o personaje público debería de mirarse. Cuando hablo de personaje público no hablo solamente de políticos, hablo de los que estamos en los medios, de los empresarios, hablo de todas las personas que tenemos alguna responsabilidad y ellos deberían de ser nuestro reflejo, nuestro espejo, no nuestro reflejo, nuestro espejo, donde mirarnos y ver personas que con sus
claros y oscuros, con sus blancos y negros, con su pureza y su perversidad también, supieron rescatar las cosas más importantes. ¿Vieron que los humanos siempre decimos que tenemos un diablito bueno, perdón, un angelito bueno y un diablito malo que constantemente nos están hablando en nuestras orejas? Depende a quién escuchemos nosotros, hacemos las cosas bien o las hacemos mal. Bueno, esta gente, llámese General San Martín, General Manuel Belgrano, General Martín Miguel de Güemes, Coronel Cornelio Saavedra, Juan Martín de Pueyrredón, Dorrego, los mismos Lavalle y todos los que estuvieron en la gesta independentista, no los voy a nombrar porque si no estoy hasta mañana, supieron rescatar, escuchar la parte pura, la parte blanca de su vida, al angelito y no al diablito, y sacaron lo mejor de ellos para poder declarar nuestra independencia, y no solo nuestra independencia, la independencia de Chile, la de Perú y la de gran parte de Hispanoamérica, porque ya retirado el general San Martín de estas tierras, Simón Bolívar completó la etapa independentista en la zona de Venezuela, Colombia, donde hacía falta, donde todavía, inclusive hasta Panamá, se terminó en 1824 de expulsar a los últimos realistas, y lo hizo con ejércitos que habían formado, con los ejércitos que habían formado el general San Martín, Belgrano y los demás. De hecho, los granaderos a caballos eran la fuerza de élite que recorrió toda Hispanoamérica liberándola. Así que, señores, no pensemos tanto en nosotros, cuidémonos y cuidemos, pero tengamos ese gesto solidario, yo les digo que a veces ese paquete de arroz que ustedes no usan, acercarlo a un comedor, acercarlo a desarrollo humano o a algún lugar donde se asiste a gente que está pasando necesidades, esa manta, ese poncho, ese saco que ya no usamos, acerquémonos, ayudémonos entre todos, todos deberíamos de poder salir de este pozo tan profundo en el que estamos, no solo por la cuarentena, sino por la situación económica y social en la que estábamos antes del 20 de marzo y que ahora se ha profundizado. Si nos volvemos a ver, nos encontraremos el miércoles que viene, y si no, será el otro miércoles, y lo único que les pido es que tengan un feliz 9 de julio, embanderen las casas, las ventanas, los balcones, las puertas, y pónganse la escarapela aunque no salgan. Muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias a la gente de Telered, y ya nos volveremos a encontrar.